Hola mundo, hoy quiero hablar de este grupo escultórico que me gusta bastante. ¿De dónde salió? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? En este video descubriremos eso y más. La escultura es sin duda un arte muy particular. Incluso definir el propio término escultura en la actualidad es bastante complicado. Quizás por eso en la escuela en la que estudié no existía la clase de escultura como tal. El nombre que tenía era tridimensión, lo cual se me hace bastante acertado, porque todas las esculturas son obras tridimensionales. La tercera dimensión. ¿Perdón? Son una manipulación de la materia para crear un producto cultural que se mueve en las tres dimensiones. Y es que una obra tridimensional no solo tiene que ser una escultura, también puede ser una instalación, un espacio intervenido, un objeto encontrado como los que proponía Duchamp. Que por cierto tengo un video de Duchamp y Picasso y qué impacto han tenido en el arte. Aquí te dejo el video arribita. Pero entonces, ¿cómo es que llegamos de esto a esto? ¿Acaso es que se corrompió el arte y la escultura de antes era mejor que la de ahora? ¿O quizás simplemente evolucionamos? Ya en la antigua Grecia existía Pigmalión, este sujeto de la mitología antigua que era tan buen escultor que tuvo el don, le dieron el don de crear vida real a partir de la escultura. Y es que esta idea de que los cuerpos humanos que se hacen en la escultura se ven reales han venido desde el inicio de la historia, del inicio de la cultura, y no han desaparecido. En los tiempos del neoclasicismo prevaleció esta idea, incluso Antonio Canova, a inicios del siglo XIX, 1808-1809, continuaba con esta historia de crear cuerpos que parecieran vivos, porque por ejemplo la estatua que hizo de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, de por sí, esta escultura y toda la escultura de Canova en sí es increíblemente pulida, detallada, pero en particular se cuenta que esta escultura solo se observaba a la luz de las velas. ¿Por qué la luz de las velas?, te preguntarás. Pues es que esto generaba una suerte de sombras que hacían que se viera el volumen de la carne por la habilidosa mano de Canova. Entonces al verlo esto a través de la luz de las velas le daba una atmósfera mística, y en el titiliteo de la luz la figura parecía viva, parecía que se movía, parecía carne. Entonces nos podemos imaginar a Paulina estando orgullosa de lo bellísima que quedó retratada en esa escultura, mostrándole a sus amistades, a sus familiares, cada que puede este evento mágico de encender las velas y observar una escultura. Y bien podremos decir es que la gente del siglo XIX era supersticiosa, no estaba con tanta noción de las cosas, del conocimiento, de las imágenes. Pero hoy en día poco ha cambiado en realidad. Una influencia muy importante que tenemos en la actualidad es sin duda Sigmund Freud. Muchos lo odian, muchos lo aman, se le ha criticado demasiado desde que inició la historia de la psicología, y la filosofía que él propuso ha sido bastante cuestionada y aprobada y reestructurada conforme ha avanzado la historia de la humanidad. Pero sin duda, él es la base de la psicología que tenemos hoy en día, lo cual resulta mucho más impactante al darnos cuenta y entender el texto que creó de lo unheimlich, lo siniestro pues, lo cual sería la base de lo que es muy conocido en internet y en YouTube, sobre todo de esta gente que habla de temas de misterio y demás, del valle inquietante, el cual consiste en que las figuras mientras más humanas se vean, más incomodidad nos generan. Y Freud explica un poco por qué pasa esto y demás. Pero se entiende, ¿no? Se entiende la base de esto, de que el ser humano siempre ha querido buscar la imagen más humana posible a través de sus creaciones artísticas, si las quieres llamar así. Pero no solo que las esculturas se vean humanas, sino que expresen humanidad. Veamos esta escultura, por ejemplo, de la cultura olmeca. Esta es una de las primeras representaciones que podemos encontrar de un personaje que presenta movimiento, que se intenta mostrar el movimiento en las manos, en los brazos, te puedes dar cuenta. Y más comparándola con estas esculturas que son del inicio de la primera etapa de la escultura griega. Obsérvala, está toda tiesa, lo cual cambiaría en esculturas como el discóbolo, de una etapa posterior. Ahí se ve nuevamente el movimiento es parte importante de poder entender la figura humana. Y ni qué decir de Laoconte, pieza fundamental de la cultura romana.
Pasaron muchísimos años después de eso, lo que conocemos como Edad Media Europea, y llegamos al arte gótico. Y el arte gótico fue una revolución en su época. Cambió la forma de generar imágenes, de generar arte, de generar cultura. Y aquí podemos ver cómo partimos de esto y terminamos en esto. Estas esculturas fueron creadas por Klaus Schluter. Forman parte de un grupo escultórico, o sea, son varias figuras que todos forman una misma unidad. Son imágenes muy estáticas, pero a la vez transmiten ese sentimiento del que ya habíamos hablado, de que parecen humanas, y eso que ni siquiera se les ve algo de piel, apenas se les ve un brazo, quizás una pequeña parte del rostro. Pero el movimiento está ahí. Las curvas que generan sus túnicas son demasiado expresivas. Puedes darte cuenta del peso que llevan encima, de llevar su propio peso, de la reflexión respecto a su propia humanidad. Y aquí, ahora sí hablaremos de Niccolò dell'Arca. ¿Y por qué tuve que hacer todo este antecedente para entenderlo? Para que veas qué cambio más fuerte existió entre esto muy poco tiempo atrás a lo que terminaría siendo esta persona, Niccolò dell'Arca. Nada más observa esto, en este grupo escultórico podemos ver una de las transiciones más épicas de toda la historia del arte. Estos personajes de izquierda a derecha van cambiando de tener una actitud estática a estar completamente destrozadas. En su rostro se ve el pathos, se ve el dolor encima de sus expresiones gestuales. Este grupo de figuras se lamentan al ver el cuerpo de su Salvador que está ahí postrado y están lamentándose, están llorando la muerte de Cristo. Niccolò dell'Arca, nacido en 1435 y muerto en 1494, fue un escultor italiano. Aún no llegábamos al Renacimiento en esos tiempos. O sea, esto fue antes de la revolución de la escultura de Miguel Ángel, que todo el mundo, hasta la actualidad, adora a Miguel Ángel por eso, por revolucionar la escultura, por hacerla más humana, entre comillas. Porque aquí podemos ver claramente que ya tenía antecesores. Si este grupo escultórico fue creado en 1463 posiblemente, aunque se extiende hasta 1490 su realización. Puede ser en cualquier año en ese espacio de tiempo. Y claro, en el Renacimiento se habla mucho del humanismo, del cambio de ser Dios el centro del universo a ser el hombre, el ser humano, el centro del universo. Sin embargo, desgraciadamente, Niccolò dell'Arca fue muy poco apreciado en su tiempo. Hizo algunas otras cosillas que son muy reconocidas también, pero por ejemplo no tiene su nombre una tortuga ninja. Si buscas en YouTube apenas habrá videos que hablen acerca de él. No tiene el típico documental de History Channel con doblaje de español de España, y en su tiempo no fue diferente. La gente que se dedicaba a la escultura años después difícilmente reconocerían a Niccolò dell'Arca como su maestro. Pero el tiempo le dio la razón. Nada más veamos la obra de Bernini, por ejemplo. Intenta emularlo, pero no lo consigue. Ninguna de sus obras logra tener, y eso siendo el barroco, que era de las etapas donde había mayor expresividad y dramatismo en la escultura, no logra mostrar ese movimiento, esos sentimientos que emana esta escultura. Lo que resulta increíble es que muchos años después de la creación de este grupo escultórico, la lamentación sobre Cristo, o llanto sobre Cristo, podemos ver en el personaje que sobresale más, esta mujer que está del lado del extremo derecho, la que está más descompuesta al ver a su Salvador tendido en el suelo. Es muy similar ese movimiento de la pierna, de los brazos, a esta escultura semi-abstracta que generó Boccioni. Una de las figuras centrales del futurismo, que tenía esta idea de velocidad, de mostrar la imagen y cómo ésta se desplazaba a través del tiempo. Y por lo tanto también nos recuerda al estudio bajando por las escaleras de el mismísimo Marcel Duchamp. Y uno podría decir que tienen la influencia de Muybridge y Marey, quienes con sus fotografías lograron mostrar el movimiento, diríamos muy ingenuamente por primera vez, en una imagen. ¿Sí me estoy dando a entender? Por estas razones, porque muchos años después, la imagen de movimiento que ya había manejado Niccolò dell'Arca en el año 1400 y tantos, se retomaría en el siglo XX. ¿Sí o no eso lo hace un visionario? A mi parecer sí. Ah, Niccolò dell'Arca, no fuiste una gran figura ni tan relevante en tu época, pero mira, el tiempo te dio la razón.